En esta presentación vamos a complementar un análisis más sistemático sobre ciertos rasgos económicos y políticos comunes en los países en desarrollo especializados en la exportación de petróleo. ¿Cómo vamos a realizar este análisis? Este momento vamos a presentar de una forma accesible, no llena de tecnicismos, algunos resultados de una investigación que se ha realizado recientemente por parte del autor sobre los obstáculos de los países en desarrollo exportadores de petróleo para diversificar su economía, adaptarse a las condiciones futuras del mercado mundial que cada vez va a requerir menos petróleo por el cumplimiento de los acuerdos de París y los efectos adversos del petróleo sobre el cambio climático, que han permitido conocer más sistemáticamente las características de estos países. Nos vamos a concentrar en países petroleros en desarrollo. Existen también un grupo importante de países desarrollados que son exportadores de petróleo, Canadá, por ejemplo, Rusia, a la cual nos vamos a referir brevemente al final. Estados Unidos actualmente tiene una cantidad importante de exportaciones de petróleo que va a crecer en el futuro, y Noruega, entre otros. No nos vamos a referir a estos países porque forman un grupo diferente con características estructurales diferenciadas. Nos vamos a concentrar en países en desarrollo. Hemos seleccionado los 20 mayores países en desarrollo exportadores de petróleo, cuya lista puede verse en detalle en esta transparencia. Básicamente son países del norte de África, como Libia, Argelia, del Medio Oriente, como Arabia Saudita, Kuwait, Irak, etcétera, países africanos del África subsahara, entre los que se destaca Angola y Nigeria, y algunos países de América Latina como Venezuela y Ecuador, a los que hemos añadido los casos de Colombia, que se ha convertido recientemente en un país exportador de petróleo bastante significativo, y Brasil. México también ha exportado petróleo durante algún tiempo. Estos son los 20 países, en resumen, a los cuales nos vamos a concentrar, en los cuales nos vamos a concentrar. Se han identificado ciertos rasgos económicos como políticos comunes, utilizando información de fuentes confiables internacionales. Bien, ¿qué encontramos en estos casos? En realidad hemos encontrado que los países en cuestión, en primer lugar, presentan estructuras de exportaciones sumamente concentradas con el dominio del petróleo, que casi todos ellos es el principal producto de exportación. Estas estructuras concentradas tienen algunas características. Si hacemos un análisis de larga duración en las últimas décadas, no encontramos una tendencia sostenida a la diversificación productiva, ni a la diversificación de las exportaciones, salvo algunos casos muy especiales. Esto significa que son países fuertemente dependientes de la exportación de un solo producto, que es el petróleo crudo, o a veces una combinación de petróleo crudo refinado o petróleo y gas. ¿Sí? Esta es una característica muy importante porque son países que concentran su canasta de exportaciones en un solo producto que es extremadamente inestable por la variación de sus precios en el mercado mundial en las últimas décadas. Primera característica. Segundo, ¿qué ocurre con el resto de sus productos exportados? En general son productos exportados que en primer lugar no se amplían en términos de su volumen. En segundo lugar, son predominantemente materias primas. Por consiguiente, tiene un perfil tecnológico bajo. Esto es muy importante. Y tercero, tampoco se encuentra una tendencia al aumento
de su complejidad tecnológica en términos de exportaciones. Es decir, presenta un perfil estacionario en el cual el petróleo es su mayor producto de exportación y el resto de productos tienen un dinamismo limitado, no hay una tendencia a la diversificación y en general es una canasta de productos de baja tecnología. Estas son algunas de las características. Evidentemente los casos son diferentes. No todos los países del Medio Oriente son iguales, ni mucho menos, pero estos son algunos rasgos importantes. Sin embargo, si analizamos el conjunto de los 20 países, encontramos al menos 3 situaciones, en realidad son 4, pero yo los resumiría en 3 que son características. Primero, países altamente dependientes del petróleo, con poca diversificación, que es el perfil que hemos tratado de caracterizar. En ese grupo están Irak, Irán, Arabia Saudita, Kuwait, Nigeria, aunque evidentemente con características muy diferentes entre ellos. Son países definitivamente petroleros, con escasísima importancia de otros productos en su canasta de exportaciones, pero que han mantenido una cierta estabilidad económica. El segundo grupo está conformado por países que no son tan petroleros, pero que dependen en gran medida del petróleo. Un buen ejemplo es México. México tiene una economía muy diversificada, se convirtió en un país exportador de petróleo también en los años 70. El petróleo es importante en su canasta, pero no es el típico caso de un país petrolero como puede ser Venezuela. Brasil, actualmente, a raíz del desarrollo de los yacimientos de presal que están en la costa atlántica, se ha convertido en un exportador de petróleo, pero no es un país petrolero, es un país que complementa sus exportaciones con el petróleo, no depende tanto del petróleo. Algo parecido ocurre en Colombia. El Ecuador se encuentra en una posición intermedia en estos dos extremos. Por consiguiente, son economías con mayor capacidad de diversificación o que cuando iniciaron sus exportaciones petroleras ya tenían una economía más diversificada. Y el tercer grupo, que es muy preocupante, es países con una tendencia económica claramente declinante, fuertemente dependientes del petróleo, que por una razón o por otra tienen su economía al borde del colapso o en una situación sumamente crítica. El caso más representativo en este grupo es Venezuela, pero hay otro país del sur de Asia con características similares. Bien, no vamos a entrar en una presentación detallada de este cuadro que tiene una gran cantidad de elementos técnicos que hace difícil de transmitir su contenido, pero aquí hemos tratado de hacer una tipología de estos 20 países en desarrollo exportadores de petróleo. En la parte superior del gráfico se encuentran los grandes exportadores de petróleo, que son economías fuertemente dependientes del petróleo. Los casos más representativos de aquí son los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, Qatar también, ¿sí? Son grandes países exportadores de petróleo que tienen economías con algún mínimo proceso de diversificación gracias al enorme impacto que tiene el petróleo en sus economías por un periodo largo de tiempo, ¿sí? Luego tenemos países con alto grado de concentración en el petróleo, pero con menos posibilidades de diversificación, donde están Irak, Angola, Nigeria, que son países del sur, digamos, del centro de África, Irán un poco, Kuwait, Angola. Finalmente aquí tenemos países en un fuerte proceso de declinación, que se encuentran en una situación sumamente crítica. Una economía prácticamente colapsada es la de Venezuela en la actualidad, que dependió durante prácticamente casi un siglo de las exportaciones de petróleo, pero que no exporta casi nada más que petróleo. Y aquí tenemos el caso de Azerbaiyán, que también está en una situación crítica, no tan crítica como la de Venezuela, pero tiene su extracción de petróleo en franca declinación. Y aquí tenemos otro grupo de países que son más diversificados, que dependen menos del petróleo y que tienen posibilidades un poco diferentes, probablemente mayores posibilidades de diversificación en el momento que el petróleo deje de ser un producto importante en la economía mundial
y aquí tenemos los latinoamericanos, excepto Venezuela, como Ecuador, Colombia, Brasil, y por otro lado, Malasia, y también en este grupo está México. Entonces hay países medianamente dependientes del petróleo. Estos son los países fuertemente dependientes del petróleo y en ellos tenemos situaciones de países con exportaciones masivas y grandes reservas que están en la parte de arriba y situaciones, países con una situación intermedia y países en una situación crítica. Esta es un poco la economía de las exportaciones de petróleo en los países en desarrollo. Ahora vamos a pasar a una revisión comparativa donde no solamente ponemos los 20 países en desarrollo exportadores de petróleo, sino la mayoría de los países del mundo. Aquí hay más de 130 países y no estamos atendiendo este rato a sus rasgos económicos, sino que nos estamos concentrando en dos rasgos importantes de tipo político. ¿Cuáles son? Por una parte, tenemos el índice de democracia. Esto quiere decir cuál es la calidad de las instituciones democráticas en cada país, qué tan fuertes son los partidos, cómo se da la expresión de la voluntad popular, qué fortaleza tienen las instituciones democráticas, hay libertad de expresión, hay alguna restricción importante a la libertad de organización, cuál es la participación efectiva de las mayorías en las tomas de decisiones, etcétera. Esto, hay muchas instituciones en el mundo que han hecho índices de democracia. Aquí estamos tomando una realizada recientemente por una universidad en Alemania. Y aquí tenemos otro índice construido por Transparency International, que es una institución que mide la percepción en realidad de la corrupción en el sector público a base de encuestas anuales. Mientras más alto sea el índice, mayor transparencia hay en el país. Mientras más bajo sea el índice de transparencia, la percepción de la corrupción es mayor. Bueno, hemos clasificado a los países del mundo en 4 grupos: desarrollados y en desarrollo, por un lado, y por otro lado, exportadores de petróleo y no exportadores de petróleo. Aquí está básicamente el grupo de 20 países a los que hemos añadido para este análisis Trinidad y Tobago, que es un país pequeño, pero que también es exportador de petróleo. Los países en desarrollo exportadores de petróleo se presentan con círculos que están resaltados en fucsia o en un rojo fuerte. Y aquí vemos algunas características importantes. Aquí están todos los países del mundo. ¿Qué les caracteriza a estos 20 países exportadores de petróleo? En primer lugar, muy bajos índices, en su gran mayoría, muy bajos índices de transparencia. Esto significa que en general hay una percepción clara de que hay altos niveles de corrupción en el sector público. Esta es una primera característica. Segundo, niveles de democracia sumamente débiles. Desde estructuras claramente autoritarias como Arabia Saudita, que de ninguna manera pueden considerarse democráticas, por consiguiente su índice de democracia es próximo a cero. Países con estados fallidos como Libia, que evidentemente no son democráticas, instituciones con fachada democrática, pero que por muchas razones vinculadas con derechos humanos, etcétera, prácticamente carecen de democracia, como Venezuela, Kazajstán, Emiratos Árabes Unidos, que tienen regímenes autoritarios, etcétera. Entonces, democracias débiles y, en segundo lugar, altos niveles de corrupción, o si quieren, bajos niveles de transparencia, comparados con el resto de países del mundo. Esas dos características son bastante importantes. Evidentemente, aquí hay una gran heterogeneidad, pero existen ciertos rasgos comunes. ¿Sí? Los países latinoamericanos, por ejemplo, Ecuador, México, Brasil, se encuentran de nuevo bastante diferenciados, Colombia, con niveles intermedios de democracia. Por ejemplo, hay más democracia en Colombia que en Venezuela, o hay más democracia en Brasil que en Venezuela. Sí, pero tampoco ninguno de los países que estamos mencionando son ejemplos de democracia. La democracia en México es sumamente frágil, hay un grado sistemático de violencia. En el caso de Brasil también hay muchos límites para el proceso democrático que no vamos a detallar en este momento, pero que son bastante claros. ¿Sí? Y finalmente tenemos países petroleros desarrollados. Aquí están, por ejemplo, Noruega, Canadá. Aquí he subrayado el caso de los Estados Unidos.
¿sí? Estos países en realidad tienen un perfil completamente distinto. Esto quiere decir, tienen un perfil con altos niveles de democracia efectiva, comparados con niveles también bastante altos de transparencia. Dependiendo de los casos, entre Noruega y Estados Unidos, por ejemplo, hay una gran diferencia, pero de todas maneras estos países están fuera de nuestro análisis. Nos vamos a concentrar en países petroleros en desarrollo, que en general comparten estas dos características que hemos mencionado: muy limitada transparencia y bajos niveles efectivos de democracia. Son rasgos bastante comunes en estos países. Finalmente, yo he añadido un caso que está aquí, que no es un país en desarrollo, es un país desarrollado, el caso es Rusia. ¿Y por qué le he puesto? Bueno, evidentemente porque luego de la invasión a Ucrania, Rusia se ha convertido en un protagonista muy importante de la coyuntura política y económica mundial, y está provocando algo que tendrá una enorme trascendencia histórica, que ha sido la guerra en Ucrania. Bien, estas entonces son algunas de las características importantes. Entonces, los países en desarrollo petroleros en general presentan niveles bajos de participación democrática o de efectividad de las instituciones democráticas, unidos a niveles altos de corrupción. Vamos a analizar brevemente el caso de Rusia, que no pertenece a este grupo, pero que es interesante porque los gráficos y los análisis también nos pueden contribuir un poco a explicar lo que está pasando actualmente con la situación de Rusia. Aquí tenemos la estructura de las exportaciones de Rusia desde 1990 hasta el presente, hasta el 2019 en realidad, ¿sí? Y encontramos sorprendentemente que Rusia básicamente exporta tres productos que son primarios: petróleo crudo, petróleo refinado, algo, y gas. ¿Sí? Es decir, es una economía muy fuertemente dependiente de la exportación de hidrocarburos, ¿sí? Que están todos en café, aquí en este gráfico. Evidentemente Rusia no solo exporta eso, aquí tenemos una gran cantidad de otras exportaciones de Rusia que no vamos a diferenciarlas, pero en cualquier año que ustedes tomen, más de la mitad de las exportaciones dependen de eso. Segundo, su dinámica ha sido evidentemente fuertemente dependiente de los precios del petróleo. A principios de los 90 la economía rusa estaba colapsada por la desintegración de la Unión Soviética y la transición hacia una economía capitalista. Luego hay un proceso de recuperación que se consolida mucho cuando los precios de petróleo comenzaron a subir enormemente en el mercado mundial, desde el 2004 hasta el 2014. A partir del 2014, la economía soviética entra en una crisis bastante clara, como pueden observar aquí, y sus exportaciones están declinando. En esencia, Rusia es muy vulnerable en la economía mundial porque básicamente es un exportador de combustibles fósiles. Y la participación de los combustibles fósiles en la economía mundial en el futuro está fuertemente comprometida. Aquí tenemos el otro gráfico con el que quiero terminar la presentación, que es el ingreso por habitante en Rusia, que también muestra claramente tres periodos: una declinación muy fuerte que fue posterior a la disolución de la Unión Soviética, un periodo fuertemente ascendente en el cual Rusia se benefició enormemente por los altos precios del petróleo en el mercado mundial, y a partir del 2014, cuando cayeron esos precios, tenemos una situación más bien crítica con cambios muy fuertes, pero en general una tendencia más bien declinante. Bueno, con esto terminamos la presentación de hoy. Muchas gracias.